1917, un grupo de artistas y de arquitectos de los Países Bajos comenzó a buscar un nuevo lenguaje visual, algo que se alejara de los valores tradicionales y nacionalistas que, de acuerdo con este grupo, habían conducido a la Primera Guerra Mundial. En español, este grupo se conoció como neoplasticismo y en su lenguaje original, en holandés, se conoció como de style, es decir, el estilo. A su manera, tanto futuristas como constructivistas buscaban destruir el antiguo mundo. Filippo Marinetti y el resto de los futuristas pretendían lograrlo a través del desarrollo tecnológico, la guerra y el fascismo. Rodchenko y el resto de los constructivistas lo iban a hacer a través de la industrialización, la revolución y el socialismo. Pero Dastai no quería destruir el antiguo mundo, quería reconstruirlo y lo iba a lograr basado en la matemática y en la armonía. El líder del movimiento es Theo van Doesburg, un pintor y arquitecto holandés que rechazaba el nacionalismo y el egocentrismo cultural porque para él esto equivalía al germen de la guerra. Por eso es que buscaba un estilo universal. Y la respuesta vino de la mano de la geometría abstracta, los colores primarios y las líneas rectas. Esto era algo en lo que ya estaba trabajando Piet Mondrian, otro pintor de los Países Bajos. Mondrian redujo la pintura a sus componentes más básicos y esenciales, procurando la universalidad a través de este enfoque esencial. Ahora bien, ¿por qué crees que estas formas rectangulares básicas con líneas muy marcadas y colores primarios les dieron a los neoplasticistas esa respuesta universal que estaban buscando? ¿Por qué motivo? Mondrian se unió al movimiento Dachstein en 1917 y junto a von Doesburg ayudaron a definir las características propias del estilo. Von Doesburg amplió la teoría de Mondrian para incluir arquitectura, muebles y diseño gráfico. Y para ayudar a promover sus ideas internacionalmente, publicaron una revista. Lo cierto es que este ideal de universalidad que perseguían los neoplasticistas no lo alcanzaron nunca y el movimiento quedó reducido a un estilo típicamente holandés. Así es como se veía la primera portada y su logotipo diseñado por Vilmos Huszar. Ahora, comparemos ese logotipo con las letras diseñadas por Van Doesburg. Ambos están aplicando la teoría de Dastai a la forma de las letras, pero en diferentes maneras. Los dos son rectilíneos, pero el diseño de Huszar es más modular, es como si fueran las piezas de un Rusty o de un Lego. Las letras de Van Doesburg, en cambio, son más sólidas, más continuas. Y hoy vemos estas propuestas con un poquito de escepticismo porque sabemos que tienen problemas de legibilidad, pero ambos son intentos por racionalizar la tipografía. En teoría, la construcción modular nos permitiría resolver todas las letras con unos pocos componentes básicos ordenados en una retícula. Otro artista aplicó esta teoría a la publicidad. Bart van der Leck creó este boceto para un aviso de aceite de cocina y empezó así, de esta manera. Y a medida que aplicó los principios neoplasticistas, se empezó a volver cada vez más abstracto, más alejado de la escena del mundo real. Y acá podemos ver el final del proceso. Sin embargo, a Mondrian no le hubiera gustado esta pieza gráfica por el uso de las diagonales, porque Mondrian defendía el uso de líneas ortogonales. Y lo cierto es que a medida que el movimiento maduraba, se fue flexibilizando un poco y de a poco incorporó también la perspectiva 45 grados. Esto causó disidencias y Mondrian finalmente abandonó el grupo en 1924 y ahí es cuando el movimiento se dividió. Lo cierto es que a medida que el movimiento maduraba, fue, como decíamos, flexibilizando, incorporando elementos, perspectivas, y este fue justamente el enfoque que siguió Van Doesburg, que quería que Dastai tomara una forma tridimensional.
Por eso llevó sus ideas a la arquitectura y también al diseño de muebles, como habíamos dicho. Él vio esta silla creada por un joven diseñador de muebles llamado Gary Ridgway y pensó, ah, esa silla se parece un poco a nuestra teoría. ¿Cómo se vería en colores? Y el resultado llegó un año después, en 1918. Eran colores puros y universales, en oposición a otros más complejos que podrían considerarse personales o nacionales o que podían remitir a alguna ideología en particular. Con este enfoque entonces era fácil establecer un sistema. Los diseñadores solo tenían que usar formas simples, más el poder del blanco, el negro y los colores primarios. Y así se podía alcanzar entonces una gran consistencia entre el diseño de muebles, el diseño de interiores y el de la propia arquitectura. Esta paleta limitada de colores más las figuras rectangulares básicas equivalía para el movimiento a una pérdida de identidad, y ese era un enfoque compartido con constructivistas como el Lissitzky, que llegó incluso a publicar su trabajo en la revista del movimiento Gestalt. A partir de la influencia de su amigo el Lissitzky, Van Desburg mantuvo la austeridad y la pureza en su enfoque inicial, original, pero empezó a diseñar con letras sans serif y mucho más espacio en blanco. Piet Zwart es otro diseñador influenciado por estas ideas neoplasticistas y constructivistas. Muchos de sus diseños estaban orientados a bienes de consumo cotidiano y a productos industriales. Este anuncio que vemos acá es para una compañía de alimentos. Fíjense en la complejidad de esa composición tipográfica, llena de ángulos, diagonales y líneas de texto que se van entrelazando. Toda la pieza es más o menos de un tamaño carta aproximadamente. Svart estaba influenciado por el neoplasticismo y el constructivismo, como ya dijimos, pero con el tiempo fue mucho más allá. En 1931 diseñó esta famosa pieza para una imprenta que incluso, fíjense, tiene un saborcito dadaísta. Este enfoque integral y universalista sembró las bases para un movimiento posterior y un enfoque de diseño muy influyente, sobre todo en la Bauhaus, como vamos a ver. Y es por eso que más que una cuestión estilística, el neoplasticismo lo podríamos considerar como una cierta filosofía del diseño que apela a nuestra capacidad para convivir en una cultura y en una sociedad más armónica, abierta y tolerante.